unos minutos nada más, el Senado de la Nación se apresta a volver a tratar la ley de reforma laboral, ley que se denominó de modernización laboral, que tuvo su paso ya por el Senado con una media sanción, volvió, en realidad estuvo en la Cámara de Diputados, donde se introdujo una modificación importante, por eso tiene que volver al Senado. Y a propósito de este tratamiento, algunas organizaciones gremiales han decidido generar jornadas de protesta, entre ellas el Sindicato de Salud Pública, y tenemos en línea a su secretario adjunto, a Carlos Sepúlveda, a Caíto, a quien le damos la bienvenida a LU20. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Buenos días a ustedes, chicos, y a toda la audiencia. Bueno, finalmente la CISAP decidió sumarse a esta jornada de paro general. Sí, nosotros, en el mismo sentido como lo hicimos en jornadas anteriores, es un paro de orden nacional, en principio presentado por CTA y nuestra federación, la CEPROSA, y obviamente en el mismo sentido como organización regional, adherimos, teniendo en cuenta que coincidimos con todos los puntos en rechazo rotundo a una ley de reforma laboral que tal vez en primera instancia en lo inmediato no va a repercutir sobre convenios colectivos provinciales, pero sí en todo lo que tiene que ver la actividad privada, entre otras cosas, y obviamente que como trabajadores tenemos que estar en esa misma línea de vanguardia, buscando en el mismo sentido como lo hacen en otras provincias y en Capital Federal, acompañando en todo lo que se pueda en rechazo y en repudio a lo que pareciera que inminentemente puede llegar a salir en el Congreso de la Nación, ¿no? En el Senado. Sí. Cabe aclarar lo que decía Carlos recién, este proyecto de ley en principio alcanza a la actividad privada y a algunos sectores específicamente que están excluidos, pero no estaría alcanzando, por lo menos en esta instancia, a trabajadores del sector público, porque tienen otros regímenes y otras modalidades de trabajo. Sin embargo, el Sindicato de Salud Pública de alguna manera adhiere al rechazo que hay de muchísimos sectores de esta ley, que en realidad, como bien decía, todo parece indicar que ya tiene los votos para salir. ¿El alcance del paro, en este caso, Carlos, está afectando la atención en algunos centros de salud? Por lo general, en algunos centros de salud de la zona de la ruralidad que ha sido dispar el acatamiento por ahí que puede tener y la movilidad o la aceptación del paro a nivel nacional de los distintos sectores de trabajo en salud pública. En Lago Pueblo se iba a sentir un poco más por las asambleas que tuvimos, Esquel hoy iba a haber una asamblea importante frente al hospital, en Comodoro también. Nosotros seguramente acá vamos a movilizar algunos puntos de encuentros convergiendo con otros sectores sociales en lucha, ¿no? Pero relativamente, por lo que veo, no va a tener una afectación como se hace cuando se hace una medida de fuerza provincial. Bueno, pensaba también que de hecho uno de los alcances que tiene la ley tiene que ver con lo que algunos plantean como una limitación de la posibilidad de huelga de algunos gremios, con esta declaración de esencialidad de algunas actividades, lo que termina haciendo que aquellos trabajadores que ante determinada circunstancia decidan movilizarse o tener un paro, como es la jornada de hoy, se vean limitados, digamos. Esto también es algo que al sector sindical afecta y mucho. Claro, nosotros cuando hablamos del derecho de huelga, la limitación a la esencialidad ya la tenemos hace rato, de la época de Menem. Los 90 nos sacaron la ley de servicios esenciales. Nosotros ya estamos limitados hace rato en salud pública, en el tema de aguas, electricidad, servicios públicos. Pero puntualmente salud pública tiene la ley de servicios esenciales hace un gran tiempo. De hecho, la aplican en la mayoría de las medidas de fuerza que hemos tenido. La patronal estatal en este caso la aplica, y nosotros obviamente como trabajadores de salud pública y nosotros sobre todo como referentes sindicales entendemos esa situación, que nosotros manejamos un servicio muy sensible que es la salud pública y que hay guardias mínimas y básicas que hay que cumplir, ¿no? Nosotros hace rato tenemos limitado el derecho de huelga. Lo que pasa es que ahora avanzarían hacia declarar más servicios esenciales, otros servicios más que nada también tal vez de la actividad privada. Entonces ese es el tema, limitarlos y a veces con multas
y ya directamente meterse con la herramienta sindical que tienen los trabajadores, ¿no? Creo que por ahí pasa. Estamos conversando con Carlos Caíto Sepúlveda, secretario adjunto del Sindicato de Salud Pública aquí en Chubut. Aprovecho para preguntarle, Carlos, ¿cómo está el sector de salud pública en este momento? Ayer se preveía una jornada de paritarias en la provincia. Finalmente no sé si eso pudo avanzar o no. Sabemos que la secretaria de Salud estuvo involucrada en un siniestro vial. Finalmente se dio esta jornada y ¿qué nos puede contar de la situación actual del sector? Sí, la jornada de reunión paritaria se dio ayer a mediodía, alrededor de las 12:30, como estaba previsto, con otros funcionarios, donde estuvieron funcionarios de Economía, funcionarios del Ministerio de Gobierno, la subsecretaria Anabel Pena, en reemplazo de Nia Costa, estuvo también el asesor general de la provincia, hubieron autoridades de gobierno, una mesa amplia, fue con todos los sindicatos que representan trabajadores de la salud pública, no solamente con nosotros. Pero lamentablemente no, la propuesta salarial que se dio fue el 2,5, muy lejos, muy insuficiente, y no ajustada obviamente a la misma propuesta que se le está haciendo en línea general a los demás gremios estatales y provinciales, ¿no? Pero no ajustadas a la realidad socioeconómica que estamos atravesando. Así que bueno, en ese sentido obviamente nosotros la consideramos pero muy insuficiente. Hicimos una contrapropuesta con otros valores, sugiriendo el aumento de algunos adicionales que tenemos dentro del convenio colectivo de trabajo, pidiendo obviamente que se evalúe implementar una recomposición mejor. Solicitamos mesas específicas para tratar la problemática de recursos humanos, porque tenemos mucha problemática de recursos humanos en el sector de salud pública. Ha avanzado la precariedad laboral. Cuesta mucho ingresar recursos humanos a salud pública, más en el contexto que estamos atravesando, entre otros temas básicos que tenemos como el pedido de unificación de nuestro convenio colectivo de trabajo con todas las reformas que hemos hecho a lo largo del 2018 al 2025. Así que se pasó un cuarto intermedio hasta la semana próxima, que se va a confirmar el lunes, fecha y hora, pero va a ser en la próxima semana. En relación con el pedido que están haciendo los sindicatos de aumento, ¿de qué porcentaje estamos hablando? Porcentajes es difícil hablar de porcentajes, ¿no? Porque si hablamos de porcentajes tenemos que pedir una suma que por ahí... por ejemplo, nosotros en materia de porcentajes pedimos que lo tengo que dar con valores de índice que por ahí no se va a entender. El gobierno ofreció 2,5% y nosotros... En ese sentido, pedimos un aumento al valor del básico que implica más de un 50 o 60% de lo que es el básico nuestro, más adicionales, más la recomposición, el aumento de los 3 o 4 adicionales centrales que cobran todos los trabajadores de salud pública, tienen que ver con zona, antigüedad, el adicional de personal de salud, el adicional de servicio esencial que tenemos, buscarle una mejora también por ese lado. Sabemos que va a ser un tema muy difícil. El gobierno nos planteó un panorama muy complicado financieramente, o sea, en términos de los ingresos de la provincia, ¿no? ¿Cuánto gana? Obviamente que el área de salud, Caíto, es diverso y hay distintas actividades, pero ¿cuánto es dentro de los sueldos de ingresantes, los más básicos, los más bajos? ¿Cuánto gana un trabajador de la salud pública ingresante? Y un trabajador de salud pública, si vamos a lo que es el básico, los básicos son bajos, pero compensamos, si hablamos de salario de bolsillo, promedio 950.000 pesos, el más bajo. De los más bajos que hay. Y ustedes están pidiendo una recomposición del 50 sobre ese valor. Es relativo, porque claro, en el medio tenemos un básico que es muy bajo, pero también el complemento de bolsillo termina siendo un poco más alto. Si yo tengo un parámetro simple, te puedo decir que un básico de salud pública anda entre 100.000 pesos promedio no, uno de los más bajos, promedio 300.000 pesos, y el de bolsillo puede andar en 950 o 1.100.000. Porque tenemos adicionales que compensan. A lo largo del tiempo venimos nosotros haciendo negociaciones que a veces las sumas que iban al básico eran
muy insuficiente. Entonces hacíamos una distribución de la masa salarial para que sea más equitativa y llegue a la gente. Entonces eso se conformó mediante adicionales que llegaban a todos los trabajadores remunerativos, llegaban y llegan a jubilados, pero los básicos, que son el determinante para otros adicionales, quedaron bajos. No sé si se comprende lo que digo, para no estar... Sí, tiene su complejidad, pero se entiende. Que es la cuestión que a veces sucede, que no es lo mismo hablar de un sueldo básico, un sueldo de bolsillo, y la realidad después, además del trabajador, y a veces se dan valores al aire que para el que está escuchando suena mucho, suena poco, se comparan con distintos sectores, pero bueno, estamos hablando de la salud pública, habrá que esperar entonces a la semana que viene que se defina cómo continúa la paritaria. Carlos, muchísimas gracias por la información. No, por favor, gracias a ustedes. Carlos Caíto Sepúlveda, subsecretario, no, en realidad secretario adjunto, ahí acomodé una cuestión del cargo, secretario adjunto del Sindicato de Salud Pública.